Mi hijo de 5 años dibujó, el hombre que viene de noche. Cuando vi el dibujo, me di cuenta. Yo estaba lavando los platos cuando mi hijo de 5 años, Pedro, apareció en la cocina sosteniendo un dibujo. Era martes por la noche, nada especial, solo otro día normal en nuestra rutina. Él tiró de mi blusa con esa insistencia que solo un niño de 5 años tiene y dijo: mamá, dibujé al hombre que viene de noche. Sequé mis manos y miré el papel, mi sangre se heló. El dibujo mostraba una figura alta, demasiado delgada, con una sonrisa que ocupaba la mitad del rostro. Los ojos eran 2 círculos vacíos y lo más perturbador, el hombre estaba de pie junto a una cama pequeña, la cama de Pedro. También había dibujado una ventana abierta con cortinas ondeando y, afuera, una luna llena. ¿Qué hombre, amor?, le pregunté, intentando mantener la voz calma mientras mi corazón se aceleraba. Pedro me miró con esos ojos castaños enormes y dijo en una voz demasiado casual para lo que estaba hablando: el hombre que se queda mirándome dormir. Él viene todas las noches cuando la luna está grande. Me agaché a su altura, sosteniendo sus hombros, y le pregunté cuándo había comenzado eso. Pedro encogió los hombros y dijo: hace mucho tiempo. Desde que nos mudamos aquí. Nos habíamos mudado a esa casa alquilada hace 6 meses después del divorcio de su padre. Una casa antigua, pero encantadora, en un barrio tranquilo, o al menos eso era lo que yo pensaba. ¿Y qué hace ese hombre?, pregunté, sintiendo mi garganta apretarse. Pedro comenzó a balancear el pie izquierdo, esa manera que tenía cuando estaba incómodo. Solo mira, a veces sonríe, a veces saluda con la mano. Mi piel se erizó por completo. ¿Y nunca me contaste esto antes? Pedro bajó la cabeza y murmuró: pensé que ya lo sabías. Él viene cuando tú también estás durmiendo. Esa frase, esa maldita frase hizo que mi estómago se revolviera. Tomé el dibujo de sus manos y miré de nuevo. Había detalles que no había notado la primera vez. El hombre usaba una chaqueta oscura con bolsillos grandes, tenía cabello corto y en la mano izquierda, Pedro había dibujado algo que parecía una cámara o un celular. Intenté no entrar en pánico frente a Pedro. Le pregunté si podía mostrarme exactamente desde donde el hombre miraba. Subimos las escaleras hasta su pequeña habitación en el segundo piso. El cuarto era pequeño, con papel tapiz azul claro que había venido con la casa, la cama contra la pared opuesta a la ventana. Yo siempre dejaba la cortina cerrada por la noche, siempre. Pedro señaló hacia la ventana. Él se queda allí afuera, en el árbol. Mi corazón se disparó. La ventana de su cuarto daba al patio trasero. Y sí, había un árbol grande justo enfrente, un roble viejo que el propietario dijo que tenía más de 50 años. Nunca había pensado en ese árbol como una amenaza, solo como parte del paisaje. Puse a Pedro a ver dibujos animados en la sala y subí de nuevo a su cuarto. Abrí la ventana despacio y miré hacia afuera. El árbol estaba a unos 4 metros de la casa, con ramas gruesas que se extendían en varias direcciones. Una de las ramas más grandes quedaba a la altura exacta de la ventana de Pedro. De hecho, estaba tan cerca que alguien podría fácilmente equilibrarse allí y mirar directamente dentro del cuarto. Tomé mi linterna y bajé al patio. Estaba oscureciendo, ese horario entre el día y la noche donde todo parece medio gris y amenazador. Me acerqué al árbol y comencé a examinar. El tronco tenía marcas antiguas, musgo creciendo en algunos lugares, pero cuando iluminé la rama que quedaba a la altura de la ventana, vi marcas de suela de zapato. No eran antiguas. La corteza del árbol estaba raspada, reciente, el tipo de marca que queda cuando alguien sube y baja repetidamente del mismo lugar. Sentí mis piernas temblar. También había algunas colillas de cigarrillo en el suelo debajo del árbol. 5, 6 colillas, todas del mismo tipo. Alguien estaba viniendo aquí regularmente, fumando, esperando, observando a mi hijo dormir. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina como a mí, déjame un like y suscríbete al canal para más historias impactantes. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú en esta situación? Volví corriendo adentro y cerré con llave todas las puertas y ventanas. Llamé a mi hermana, Camila, porque necesitaba hablar con alguien antes de enloquecer. Ella contestó al tercer tono. ¿Aló? Lo solté todo de una vez, hablando rápido, tropezando con las palabras. El dibujo, el árbol, las marcas, las colillas de cigarrillo. Camila se quedó en silencio por un momento antes de decir: ¿necesitas llamar a la policía ahora? No mañana, no después, ahora. Ella tenía razón. Colgué y marqué el número de emergencias. La operadora tenía una voz calma y profesional. Expliqué la situación intentando no sonar histérica. Ella dijo que enviaría una patrulla. Mientras espera, mantenga puertas y ventanas cerradas con llave y quédese con su hijo cerca de usted, como si fuera a hacer otra cosa. Los 15 minutos hasta que llegó la policía fueron los más largos de mi vida. Puse a Pedro en mi cuarto, lejos de cualquier ventana. Encendí la televisión para él. Puse dibujos animados. Intenté actuar normal, pero mis manos temblaban y no podía dejar de mirar hacia las ventanas, imaginando si había alguien allí afuera ahora, en este exacto momento, observándonos. La patrulla se estacionó frente a la casa a las 7:43. Lo sé porque miré el reloj obsesivamente cada 30 segundos. 2 policías salieron, una mujer, sargento Andrade, unos 40 años, cabello recogido en un moño apretado, y un hombre más joven, Cabo Méndez, que no debía tener más de 25 años. Abrí la puerta antes de que tocaran. La sargento Andrade tenía una postura que transmitía autoridad inmediata. ¿La señora llamó sobre el posible intruso? Asentí con la cabeza y los dejé entrar. Expliqué todo de nuevo, esta vez mostrando el dibujo de Pedro. El Cabo Méndez tomó el papel y lo miró casualmente. Entonces su expresión cambió. Sargento, dijo, y había algo en su voz que hizo que mi estómago se hundiera. Mire esto. La sargento Andrade se acercó y miró el dibujo. Sus ojos se abrieron como platos. Me miró, luego al dibujo, luego a mí otra vez. ¿Dónde está su hijo ahora? La urgencia en su voz me asustó más que cualquier cosa hasta ese momento. En mi cuarto, viendo televisión.
televisión. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La sargento intercambió una mirada rápida con el cabo. Necesitamos hablar con él, pero primero necesito llamar a mi superior. Ella salió al patio para hacer la llamada. Escuché fragmentos a través de la ventana. Corresponde exactamente al... No puede ser coincidencia. Necesitamos al equipo forense aquí. El cabo Méndez se quedó conmigo en la sala. Le pregunté qué estaba pasando. ¿Por qué ese dibujo los había alterado tanto? Él dudó antes de responder. No puedo dar detalles aún, pero ese hombre en el dibujo de su hijo, la descripción física, ya hemos visto esto antes. Antes de que pudiera procesar eso, la sargento volvió. Vienen más patrullas, un equipo de investigación. Necesitamos que la señora nos muestre exactamente dónde encontró las evidencias en el patio. Y necesitamos conversar con Pedro. Su voz era gentil ahora, pero firme. Subí con ellos hasta mi cuarto. Pedro estaba acostado en mi cama, concentrado en los dibujos animados. Cuando vio a los policías, sus ojos se agrandaron. Pedro, la sargento Andrade se agachó a su altura con una sonrisa cálida. Mi nombre es Ana, soy policía. Tu mamá me mostró tu dibujo. Dibujas muy bien. Pedro se puso algo tímido, pero sonrió. Gracias. La sargento señaló el dibujo que el cabo aún sostenía. ¿Este hombre que dibujaste, puedes contarme más sobre él? ¿Cómo es su cabello? Pedro pensó por un momento. Corto, tipo rapado en los lados, pero un poco más arriba. Hizo gestos con las manos mostrando. ¿La ropa? Una chaqueta negra, tipo esas de cuero, ¿sabes? Brillante. Y usa tenis blancos, siempre los mismos tenis sucios. La sargento estaba anotando todo en un cuadernito. Eres muy observador, Pedro. ¿Y dijiste que él carga algo en la mano? Pedro asintió con la cabeza. Un teléfono de esos grandes. Se queda apuntando hacia mi ventana. Dios mío, estaba fotografiando a mi hijo, o peor, filmando. Sentí náuseas subiendo por mi garganta. La sargento continuó, su voz aún calma. ¿Y has visto a ese hombre en otro lugar? ¿En la calle? ¿En la escuela? ¿En el mercado? Pedro negó con la cabeza. Solo en el árbol. Pero dudó. ¿Pero qué, amor? Lo animé. Una vez lo vi caminando en la calle cuando volvimos de la casa de la abuela. Era de noche. Estaba lejos, pero reconocí la chaqueta brillante. Señaló hacia la ventana de mi cuarto que daba a la calle. Pasó justo allí enfrente y miró hacia nuestra casa. Pero no subió al árbol ese día. La sargento agradeció a Pedro y pidió que continuara viendo televisión mientras conversaba conmigo. Bajamos a la sala. 2 patrullas más habían llegado. Había policías en mi patio con linternas potentes, examinando el árbol. Uno de ellos estaba tomando fotos de las marcas de suela. Señora, la sargento me llevó a la cocina, lejos de las ventanas. Necesito ser honesta con usted. El hombre que su hijo dibujó corresponde a la descripción exacta de un individuo que estamos buscando hace 7 meses. Leandro Souza, 34 años. Él es un predador conocido, con antecedentes de invasión de propiedad y voyeurismo. Ya fue condenado 2 veces. Mis piernas fallaron. Tuve que apoyarme en el mostrador de la cocina. Fue liberado de prisión hace 8 meses. Debería estar usando una pulsera electrónica de monitoreo, pero la cortó hace 2 meses y desapareció. Tenemos alertas activas sobre él. Y ahora parece que estaba aquí observando a su hijo. ¿Por qué mi hijo? Logré preguntar. Mi voz saliendo como un susurro ronco. La sargento puso su mano en mi hombro. No lo sabemos todavía, pero lo vamos a descubrir y lo vamos a atrapar. Prométame que va a escuchar lo que voy a decir ahora. Es extremadamente importante. Ella explicó que iban a montar una operación basada en el dibujo y en el relato de Pedro de que el hombre venía todas las noches cuando la luna está grande. Y considerando que estábamos en fase de luna creciente, había gran posibilidad de que apareciera de nuevo en las próximas noches. Queremos colocar policías de civil vigilando la casa, cámaras escondidas, todo sin que él se dé cuenta. Si vuelve, lo atrapamos en flagrante. En las 48 horas siguientes, mi casa se convirtió en un set de operación policial disfrazado. Instalaron cámaras infrarrojas minúsculas en puntos estratégicos del patio. 2 policías se quedaban en un carro común estacionado 3 casas adelante. Otros 2 se quedaban dentro de casa conmigo y con Pedro, en el piso de abajo, listos para actuar. La sargento Andrade prácticamente se mudó a mi sala. Revisó los casos anteriores de Leandro conmigo, mostró fotos de su ficha criminal. Cuando vi su rostro, delgado, ojos hundidos, esa sonrisa torcida que Pedro había dibujado perfectamente, casi vomito. Ese hombre había estado observando a mi bebé dormir. Él tiene un patrón, la sargento explicó. Escoge casas de madres solteras con hijos pequeños. Observa por semanas, a veces meses. En 2 casos anteriores, eventualmente intentó entrar en las casas. Por eso la pulsera de monitoreo, por eso estaba preso, y por eso es tan crítico que lo atrapemos ahora. En la segunda noche de operación, sucedió. Era la 1:34 de la madrugada. Yo estaba acostada en el sofá de la sala, incapaz de dormir, cuando la radio de uno de los policías crujió bajito. Movement, sector este, aproximándose por la calle lateral. Mi corazón se disparó. Me levanté despacio. El cabo Méndez estaba de guardia conmigo, hizo señal para que me quedara quieta y agachada. A través de la ventana de la sala, con las luces apagadas, vi una figura moviéndose en las sombras, acercándose al patio lateral. Usaba una chaqueta oscura que reflejaba la luz del poste, en mis blancos, exactamente como Pedro había descrito. El hombre miró a los lados, verificando si estaba solo, y entonces comenzó a escalar la cerca lateral que daba al patio trasero. Entró en el perímetro, la radio crujió de nuevo. Todas las unidades en posición. Esperar señal. Yo miraba paralizada mientras el hombre atravesaba mi patio de puntillas, moviéndose con la práctica de quien había hecho aquello muchas veces. Fue directo al árbol, sacó algo del bolsillo, un celular, y chequeó la pantalla. Entonces comenzó a subir. Subió con facilidad perturbadora, sabiendo exactamente dónde poner los pies. ¿Qué ramas aguantaban peso? En menos de un minuto, estaba en la rama que quedaba frente a la ventana de Pedro. Mi hijo estaba durmiendo en mi cuarto esa noche, gracias a Dios. Pero el hombre no lo sabía. Se posicionó, sacó el celular y lo apuntó hacia la ventana oscura del cuarto. Ahora, la sargento Andrade dijo en la radio. Fue como si mi patio explotara en movimiento. Luces potentes se encendieron desde 3 direcciones diferentes. 5 policías aparecieron corriendo desde puntos donde estaban escondidos. Policía, manos en la cabeza, baja del árbol ahora. El hombre se congeló, cegado por las luces
luces. Por un segundo, pensé que iba a intentar huir subiendo más, pero no había hacia dónde ir. Más policías aparecieron, cercando completamente el árbol. Baja despacio, manos donde pueda verlas. Él bajó despacio, tropezando con las ramas, hasta tocar el suelo. Inmediatamente, dos policías lo tiraron boca abajo en el césped y lo esposaron. Yo estaba temblando tan violentamente que tuve que sentarme. El cabo Méndez me ofreció agua. A través de la ventana, vi a la sargento Andrade acercarse al hombre esposado. Ella se agachó y dijo algo que no podía escuchar. Entonces, ella tomó el celular que había caído durante el arresto y miró la pantalla. Su expresión se puso dura como piedra. 20 minutos después, la sargento volvió adentro. Su rostro estaba pálido. Lo atrapamos. Leandro Souza. Y dudó, escogiendo las palabras. Encontramos muchas cosas en su celular. Cientos de fotos, vídeos. No solo de Pedro, hay otros niños también. Estamos identificando las ubicaciones ahora para alertar a otras familias. Me mostró una foto impresa del contenido del celular. Mi estómago se revolvió. Era mi hijo durmiendo, tomada a través de la ventana. La fecha marcada era de 3 noches atrás. Había docenas de ellas, diferentes ángulos, diferentes noches. Siempre Pedro durmiendo, inconsciente de que estaba siendo observado, documentado, violado de esa forma. Pero hay más, la sargento continuó. Encontramos un cuaderno en su mochila con anotaciones, horarios, rutinas. Cuando sales, cuando vuelves, cuando las luces se apagan. Y paró, pareciendo enferma. Y planes. Estaba planeando entrar esta semana. Escribió que el jueves sueles llevar a Pedro a natación a las 6 de la tarde. Dijo que iba a entrar mientras ustedes estuvieran fuera. Comencé a llorar. No pude contenerme. Si Pedro no hubiera dibujado ese dibujo, si yo lo hubiera ignorado, si hubiera pensado que era solo imaginación de niño, ese jueves estaba a 2 días de distancia. 2 días. La sargento me abrazó, pero no pasó. Por tu hijo, porque lo tomaste en serio. Ustedes se salvaron no solo a sí mismos, sino probablemente a otros niños que le estaba apuntando. Leandro Souza fue acusado de múltiples cargos: invasión de propiedad, acoso, producción de material indebido con menores, violación de libertad condicional. Con los antecedentes, el fiscal dijo que probablemente conseguiría al menos 15 años sin posibilidad de libertad condicional esta vez. En los días siguientes, la policía identificó 7 otras casas que aparecían en las fotos de su celular. 7 otras familias que no sabían que estaban siendo observadas. 4 tenían niños pequeños. 3 eran madres solteras como yo. Una de las madres me llamó llorando, agradeciendo, diciendo que su hija de 6 años había comenzado a tener nightmares con un hombre en la ventana, pero ella había pensado que era miedo de niña. Contraté a una psicóloga infantil para Pedro, la doctora Silvana, especializada en trauma infantil. Ella dijo que Pedro demostraba resiliencia notable, pero necesitaba procesar lo que había pasado de forma apropiada para su edad. En las sesiones, ella usó dibujos también. Pedro dibujó a la policía atrapando al bad guy. Se dibujó a él y a mis seguros dentro de casa. Dibujó el árbol, pero esta vez con una X roja sobre él. Está transformando la narrativa, la doctora Silvana me explicó. De víctima impotente a alguien que ayudó a capturar a un criminal. Esto es extremadamente saludable. 3 semanas después del arresto, mandé cortar el árbol. El propietario protestó al principio, diciendo que era un árbol centenario. Le mostré los recortes de periódico sobre el caso. Mandó al equipo de remoción al día siguiente. Miré desde la ventana mientras la motosierra cortaba rama por rama. Cuando la rama que quedaba frente al cuarto de Pedro cayó al suelo con un golpe sordo, sentí un peso salir de mis hombros. Pedro estaba a mi lado. Ahora el hombre no puede subir más, dijo simplemente. Ahora estamos seguros. Nunca volvimos a vivir en esa casa. Incluso con el árbol removido, incluso con Leandro Souza preso, yo no podía. Cada habitación tenía su sombra. Terminé el contrato de alquiler y nos mudamos a un apartamento en el 4º piso de un edificio con portero 24 horas y cámaras en todos los pisos. Pedro ahora tiene 8 años. Todavía dibuja mucho, pero ahora dibuja superhéroes, dinosaurios, naves espaciales, cosas que los niños de 8 años deben dibujar. La doctora Silvana dijo que procesó el trauma de forma notablemente saludable, en gran parte porque lo tomé en serio desde el primer momento. La sargento Andrade me llama de vez en cuando para dar actualizaciones. El juicio de Leandro está programado para el próximo mes. Con todas las evidencias, su abogado ya señaló que va a intentar un acuerdo de confesión. Ella dijo que mi testimonio y el de Pedro fueron cruciales, pero que el dibujo, ese primer dibujo que Pedro hizo, fue la prueba más impactante. Los niños ven el mundo diferente a nosotros, me dijo en una de esas llamadas. Notan detalles que los adultos ignoran, y cuando dibujan, ponen en el papel cosas que no pueden verbalizar. Ese dibujo de Pedro fue más detallado y preciso que cualquier descripción de testigo adulto que haya visto. Guardo el dibujo en una carpeta sellada junto con los reportes policiales. Es evidencia, pero también es un recordatorio. Un recordatorio de que cuando tu hijo habla sobre monstruos, a veces los monstruos son reales. De que la imaginación infantil y la realidad pueden superponerse de formas aterrorizantes. De que nuestra obligación como padres es escuchar, realmente escuchar, incluso cuando parece absurdo. Hay noches en que todavía me despierto sobresaltada, pensando en todas las veces que Pedro pudo haber intentado contarme sobre el hombre antes de ese dibujo. Señales que tal vez perdí porque estaba demasiado cansada, demasiado ocupada, o porque simplemente no parecía posible que algo así estuviera pasando en nuestra vida común y segura. Pero no sirve vivir en el que hubiera pasado. Lo que importa es que cuando Pedro finalmente logró mostrarme a través de ese dibujo simple de niño, presté atención. Creí, y esa elección nos salvó. Hoy le enseño a Pedro sobre señales de alerta, sobre adultos que intentan hacer secretos con niños, sobre contactos que no son cómodos, sobre la diferencia entre sorpresas buenas y secretos malos. Instalé cerraduras especiales en todas las ventanas, luz con sensor en el pasillo y, más importante, establecí que él puede contarme cualquier cosa siempre, no importa cuán extraña o aterradora parezca. La casa nueva tiene ventanas que no quedan cerca de ningún árbol. El cuarto de Pedro queda del lado interno del pasillo, sin ventanas externas. Tal vez estoy siendo paranoica, probablemente lo estoy, pero después de ver lo que vi, de saber lo que sé, prefiero ser la mamá paranoica con hijo seguro que lo contrario.